yo creo que este año tenemos que hablar hoy de las crisis que puede haber en este 2022. Estamos hablando, por ejemplo, y lo mencionabas hace un momento, este es un año electoral donde habrá 6 elecciones. Aquí la gran pregunta, primera crisis, es ¿cómo va a evitar el gobierno y cómo va a evitar el Congreso la participación del crimen organizado en estas elecciones? ¿Se acuerdan? Sí. Ya lo habíamos platicado con Zambrano. Sí. Pero aquí el tema es que se viene una reforma electoral. Entonces aquí la gran pregunta es si en el marco de esa reforma electoral realmente lo que debería de tratarse, en lugar de pretender desaparecer al INE, que es lo que le conviene al presidente, lo que se debería de hacer o debería de hacer el Congreso es cómo blindar, cómo evitar, cómo sancionar que el crimen organizado participe nuevamente en las elecciones. Porque si el gobierno permite, como lo permitió el pasado 6 de junio, que sea la delincuencia organizada la que determine el resultado electoral, señores y señores, en el 24 el próximo presidente de la República lo van a imponer los cárteles de la droga. Entonces, aquí la gran pregunta es, bueno, ¿qué va a hacer el Congreso y qué va a hacer el Ejecutivo? ¿Le puedes explicar al público y a Carlitos Alarraqui cuál va a ser la ley de reforma electoral? Bueno, mira, lo hemos también aquí planteado a grosso modo. Es decir, por un lado, la reforma que está planteando el partido Morena, léase el presidente de la República, es una reforma electoral que pretende quitar autonomía al INE. Ese es el fondo del tema. El presidente quiere regresar a los años más remotos del PRI, donde el presidente de la República era el que controlaba, era el que organizaba las elecciones, y más que eso, era el que determinaba y decidía cuál tenía que ser el resultado electoral, quién tenía que ganar, no solamente a nivel de presidencia de la República, sino quién tenía que ser el próximo gobernador de Jalisco, de Guanajuato, de Yucatán, quiénes tenían que ser sí los diputados y quiénes tenían que ser no los senadores. Por el otro lado, lo hemos también comentado, pues en función de esto, pues quiere hacer desaparecer los órganos electorales de los estados. Pero no va a pasar eso. Bueno, es decir, eso es, a ver, Carlos, yo tampoco creo, pero ojalá que no, pero lo que está planteando el presidente y su partido es ese tipo de reforma electoral. Hacia eso va, hacia controlar los resultados y la organización de las elecciones. Es decir, ya no tener un INE autónomo con plena independencia para poder organizar democráticamente las elecciones, sino bajo el control gubernamental. Es decir, le hace igual, señores, caminar hacia una dictadura electoral. Eso es. O sea, ¿qué priista? No. Mucho. Por eso. Peor. De los 70. Mira, yo creo que peor, Carlos. No, más que priista, esto es Chávez, esto es Maduro. Sí. Ah, de plano. Sí, de plano. Y hay que decirlo con todas sus letras, porque esa es la ruta que está siguiendo este señor. Pero afortunadamente no tiene las 2/3 partes, ni en diputados, ni en senadores, para una reforma de esa naturaleza, porque es una reforma constitucional. Ya vimos que cómo se las gasta. Por ejemplo, ¿no puedo hacer la reforma? No, te echo a la gente encima, que hablen muy mal de ti, que te ataquen a ti en lo personal, Lorenzo Córdoba, y te quito 5,000 millones de pesos del presupuesto. Entonces, sí tiene mecanismos para denigrar, para manchar la imagen del Instituto Nacional Electoral, para quitarle recursos a fin de que pueda desarrollar bien sus actividades, su operación, en fin, conducir los procesos electorales. Esto de desaparecer los órganos locales también es una locura, claro, porque es centralizarlo todo. Así es. Cuando somos un pacto federal, somos una federación, por Dios. Le quitas soberanía a los estados. Sí, le quitas autoridad a los estados. Y lo que dijo Beatriz no es nada exagerado. A cómo vamos, porque ya presentamos el video el año pasado del delegado de Morena en Tamaulipas. Así. Diciendo, arriba el cártel del Golfo, cabrones. ¿Qué tal, O sea, descaradamente. Ahí está. O sea, ¿alguna duda de la alianza que tiene Morena con el narco? Crimen organizado. No. Entonces lo que está diciendo Beatriz no es exagerado. Y alguna vez lo dijo, y me acuerdo que le llovieron críticas a Gerardo Ruiz Mateos, a la sazón era secretario de Economía con Felipe Calderón en nuestra época. Y dijo,
aguas, porque o combatimos esto con toda la fuerza del Estado, o algún día de estos, el narco va a poner al presidente de la República. Ya llegó el día. Y bueno, vieron que es exagerado, que la chingada. Ahí está. Ahí están. Estamos a nada, ¿eh? Sí, por supuesto. Entonces, ojo con eso, porque no nada más es de que financien, porque puede ser que desde hace muchos años estén financiando ciertas campañas, ciertos candidatos, etcétera. No, están tomando el control, toman el control de las plazas y las dos tareas más importantes, como lo dijimos en el programa pasado, las dos tareas más importantes que tiene cualquier Estado moderno es la seguridad pública y el cobro de impuestos. Y es exactamente lo que está haciendo la delincuencia organizada. Ellos están encargándose de ser los que mandan en las plazas, imponer toques de queda. Eso es cierto. ¿No? Y luego, vía cobro de derecho de piso, secuestro, trata de personas, etcétera, cobrar dinero. Entonces, la verdad es que esto es algo muy peligroso para la seguridad nacional. Esto sí es seguridad nacional. Eso te iba a decir, esto eso sí es seguridad nacional. No el decretazo aquel Es correcto. del presidente. No, eso no es seguridad nacional. Esto sí es de Es seguridad correcto. nacional.